Un disparo, un grito, una moto cayendo sobre el asfalto mojado. Y luego, silencio. Un silencio tan espeso que parecía gritar. ¡No era él!, vociferó uno de los hombres encapuchados con los ojos desorbitados por el horror. Pero ya era demasiado tarde. Lo que no sabían era que ese error costaría más que sus propias vidas. Yo soy Alejandro, la voz que te guiará por esta historia. Una historia que comienza con una moto, dos decisiones equivocadas y un secreto escondido en los callejones húmedos de Sevilla. Esto es Historias de Alejandro. Y si crees que la suerte tiene rostro, prepárate para conocer el suyo. Sevilla, 22:37 horas, era una noche cualquiera para casi todos. Pero para Axel Navarro, de 17 años, era la noche, la que había prometido que sería la última. La última entrega, la última carrera, el último riesgo. Vestía una chaqueta de cuero agrietada, un casco sin mica y un billete de 20 euros arrugado en el bolsillo trasero. Llevaba un encargo dentro de su mochila, sellado con cinta negra, y una promesa tatuada en su pecho. Solo una más, y me salgo de todo esto. Conduciendo su vieja Derby Senda por las callejuelas oscuras del barrio Macarena, Axel no sabía que alguien más lo esperaba. Alguien con miedo, alguien con una pistola, alguien que había recibido una orden sin matices. El de la moto roja, dispárale sin preguntar. A 3 calles de distancia, 2 hombres en un coche sin placas tragaban saliva entre dudas y cigarrillos. Uno revisaba su celular sin señal, el otro apretaba el gatillo en su mente. «¿Y si no es él?», dijo el más joven, mordiéndose la uña del pulgar. «¿Y si sí lo es?», respondió el otro, sin mover la vista del retrovisor. Y entonces, el sonido. Un motor oxidado, un rugido familiar. La moto se acercaba. Axel dobló por calle Relator sin mirar atrás. No sabía que acababa de cruzar una línea invisible, una línea que separaba su vida de su muerte. Pero había un detalle que los hombres del coche no sabían. Axel no era el objetivo, ni siquiera estaba en el lugar correcto. Lo único que hizo mal fue parecerse demasiado al hijo equivocado. Y ese sería el inicio de todo. A veces, los errores más caros no se pagan con dinero, sino con destinos enteros. La sangre corría despacio por el costado de Axel, tibia, como una confesión. Él no gritó, no lloró, solo cayó. Cayó como caen los que ya están cansados, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no entendía. Los 2 hombres bajaron del coche con prisa, envueltos en el vapor de sus propios errores. «¡Chingao! Ese no es, güey». «¿Cómo que no? Si era la moto. Era la maldita moto roja». Uno de ellos se acercó al cuerpo, temblando. El otro lo cubría con el arma. La calle estaba vacía, pero el silencio ya empezaba a romperse en los balcones. El encapuchado mayor revisó el rostro del joven, le quitó el casco. Y ahí se congeló. «No, no es el gato. Este morro ni lo conozco». «¡Nos equivocamos! ¡Nos pasamos de lanza, cabrón!». Pero ya era tarde, porque desde la ventana del segundo piso, una silueta había presenciado todo. Una anciana con los ojos secos y una Biblia abierta sobre las piernas. Murmuró apenas: «Ese niño no debía morir». Y luego marcó un número, uno que no usaba desde hacía 17 años. Uno que, si contestaba, podría cambiarlo todo. Mientras tanto, Axel yacía ahí, entre un charco de sangre y gasolina. Su pecho aún se movía, apenas, pero lo suficiente. Porque en su oído, en medio del caos, una voz susurró un nombre. «Dile a Damián que el hijo de Arturo sigue vivo». Y eso no tenía sentido. No para Axel. No en ese momento. Lo que no sabía era que ese nombre, Damián, era un disparador, una clave, un fantasma del pasado que ahora regresaba con hambre. Y que lo que él llevaba en su mochila no era una simple entrega, era una trampa, una muy bien disfrazada. ¿Y tú? Seguirías pedaleando si supieras que tu siguiente destino es una guerra que no empezaste. Las sirenas aún no se escuchaban, pero el tiempo ya corría como un cuchillo desenvainado. Los 2 hombres huyeron. Dejaron a Axel tirado como si fuera basura. Pero antes, uno de ellos cometió un segundo error. Tomó la mochila. «Llévatela rápido, no podemos dejar nada. Y si tiene algo, pues mejor».
Que sirva de algo el pinche desmadre que hicimos. Subieron al coche y desaparecieron entre las calles de Sevilla, sin saber que lo que se llevaban no era droga, no era dinero, era algo que ni siquiera estaba destinado a llegar a esas manos. Porque dentro de la mochila, envuelta en cinta negra, había una caja de metal oxidado, y adentro de ella un sobre con un símbolo, una cruz partida en dos. Ese símbolo era una firma, un grito silencioso que solo unos pocos entendían. Los que alguna vez trabajaron para Arturo Elías, el hombre que había desaparecido del mapa, pero no del poder. Y Axel ni siquiera sabía quién era ese tal Arturo. Él solo pensaba en sobrevivir. En una esquina, a una cuadra del lugar del disparo, una pareja lo encontró. Una chica se arrodilló junto a él, tocó su cara ensangrentada y gritó: «¡Está vivo! ¡Ya manda una ambulancia, rápido!». «¿Cómo se llama?», preguntó el chico. «No lo sé, pero…». Ella se quedó en silencio al ver su pulsera. Una pequeña tira de cuero desgastado con las letras grabadas. «Para mí, Axel, nunca te rindas, mamá». Lo que nadie sabía aún era que la madre de Axel no era quien decía ser, y su pasado estaba a punto de resucitar. Porque hay secretos que se heredan, y otros que te eligen sin avisarte. ¿Y tú abrirías una caja si supieras que dentro está la verdad que puede romperte? La ambulancia llegó 15 minutos después, cuando la sangre ya había teñido el pavimento como tinta sobre papel viejo. Axel no despertaba. Su rostro, pálido, parecía el de un niño dormido en medio del ruido de la guerra. Lo trasladaron al Hospital Virgen del Rocío, sin papeles, sin familiares, sin nombre claro. Fue ingresado como NN-179, un código que en urgencias significa no nombre, sin historia, sin pasado. Pero eso no era del todo cierto. Mientras los médicos peleaban por su vida, en un rincón del hospital, una mujer apareció con la mirada cargada de miedo. Se llamaba Lucía Ortega, enfermera de guardia, y expareja de un hombre que todos creían muerto, Arturo Elías. Al ver el rostro de Axel en la camilla, Lucía sintió algo que no sentía desde hace años. Culpa, porque esa cara no era nueva para ella. Era la cara de Arturo 20 años atrás. Era la misma mandíbula, los mismos ojos de fuego. Y en su mente, una frase la desgarró. «Lo escondí todo este tiempo, y ahora el destino me lo lanza de frente». A 3 kilómetros del hospital, en un edificio abandonado que una vez fue banco y luego cárcel, los dos encapuchados abrían la mochila de Axel. El que tenía la caja de metal temblaba, como si supiera que estaba a punto de abrir algo prohibido. Y tenía razón, porque al romper la cinta negra y abrir el sobre, se encontró con un solo papel, amarillento, con una huella dactilar marcada en sangre seca. Y abajo, una frase: «¿Qué chingados es esto? ¿Archivo 13? ¿Eso no era una leyenda urbana? Calla, güey. Si esto es lo que creo, estamos metidos hasta el cuello». El más joven quiso quemar el sobre, pero ya era tarde. Un dron había grabado toda la escena, y la transmisión había llegado directo al correo de una persona: Damián Escalona, un excomandante del CNI, y el hombre que juró destruir todo lo que Arturo Elías había creado, incluyendo a su hijo, si algún día aparecía. 3 días después del disparo, Axel abrió los ojos. La luz blanca del hospital le quemaba los párpados, pero no más que el vacío en su memoria. «¿Dónde estoy?» «Tranquilo, estás a salvo», le susurró Lucía con voz entrecortada. «¿Quién soy?». Ella cerró los ojos, sabiendo que su próxima frase podría sellar su destino. «¿Te llamas Iván? ¿Iván?». «Sí, Iván Ortega. Eres mi sobrino. Tuviste un accidente en la moto». Fue una mentira, pero también fue una protección, porque si alguien sabía que Axel Navarro había sobrevivido, entonces Iván Ortega tendría que desaparecer. Lucía le tomó la mano con fuerza. Sabía que no tenía mucho tiempo. Ya había visto 2 hombres rondando la entrada del hospital, y uno de ellos tenía la cruz partida tatuada en el cuello. ¿Y tú? ¿Qué harías si una mentira fuera la única forma de salvar una vida? Mientras Axel, o mejor dicho, Iván, intentaba recordar su pasado, en otra parte de Sevilla, una llamada interrumpía la noche. Damián Escalona contestó sin decir su nombre. No hacía falta.
Recibimos la imagen, es él. ¿Estás seguro? Tiene la sangre y el sobre. Entonces Arturo nunca estuvo muerto, solo escondido. Damián colgó el teléfono y caminó hacia su oficina. Abrió una caja sellada con una cinta roja. Adentro, una grabación. La puso. Y la voz de Arturo Elías llenó la habitación. Si estás escuchando esto es porque fracasé. Pero si él vive, entonces nada terminó. Damián apretó los dientes. Recordó a su hermano asesinado, a su familia rota, al poder que Arturo le había arrebatado. Esta vez no lo vas a esconder, Arturo. Ni a tu hijo, ni tu maldita sangre. Lucía no podía dormir. Cada sonido en el hospital le parecía una amenaza. Sabía que no podía proteger a Axel sola. Sabía que tarde o temprano alguien vendría por él. Esa misma noche, recibió un sobre bajo la puerta de su casillero. Sin remitente, sin palabras, solo una imagen en su interior. Una foto de ella hace 20 años cargando a un bebé. Junto a ella, Arturo Elías. Y en la parte de atrás, escrita con tinta roja: mentir cuesta, mentir mata. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Aquel sobre no solo era una advertencia, era una señal. Alguien del pasado había vuelto y conocía cada mentira. Lucía sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que si hablaba, podría condenar a Axel o a ella misma. Axel empezaba a caminar por los pasillos del hospital. Su cuerpo respondía, pero su mente no. Todo le parecía ajeno, hasta su propio rostro en el espejo. Pero esa mañana, vio algo que le provocó un escalofrío. Un hombre en el ascensor. Mirada dura, manos tatuadas. En el cuello, una cruz partida. Axel no entendía por qué, pero al ver ese símbolo, su cuerpo tembló. El hombre lo miró por unos segundos. Y antes de salir del ascensor, susurró: «No te mueras todavía, hijo de Arturo». Y se fue. Axel se quedó paralizado. No sabía quién era Arturo, ni por qué alguien lo llamaba así. Pero esa frase le abrió una grieta que ya no podía cerrarse. ¿Y tú? ¿Confiarías en tu reflejo si te dijeran que no eres quien crees ser? Lucía entró al cuarto con paso rápido, pero sin ruido. Axel la miró con los ojos aún nublados por el miedo. «¿Quién era ese tipo?», preguntó. «¿Qué tipo?». «El del tatuaje. Me llamó hijo de alguien, de Arturo». Lucía contuvo el aire. Sabía que ese momento llegaría. Pero no así, no tan pronto. A veces la gente confunde rostros. No le hagas caso. No. Axel bajó la mirada. No fue confusión. Lo dijo con rabia. Lucía se sentó junto a él temblando. «Escúchame. Hay cosas que no entenderás todavía, pero lo que sí debes saber es que tu vida no empezó en esta cama. Y tampoco empezó hace 17 años. Axel frunció el ceño. «Entonces, ¿quién soy?». Lucía lo miró a los ojos, y por primera vez no mintió completamente. «Eres el hijo de un hombre que todos quieren olvidar, pero que nadie ha podido borrar». Damián Escalona observaba la ciudad desde la azotea del hotel en Triana. El viento golpeaba su abrigo negro mientras sostenía una foto. Un niño de unos 5 años, con una sonrisa rota. Era Axel, pero en la foto su nombre estaba tachado. «Cicatriz», susurró Damián. Así le decía Arturo a su hijo. Así lo entrenaba desde niño. A callar el dolor, a fingir fuerza, a obedecer sin preguntar. Y ahora, ese niño había vuelto. Crecido, perdido, vulnerable. Damián encendió un puro. Si ese mocoso supiera todo lo que su padre hizo, nos suplicaría que lo matáramos. Y aún así, había algo en sus ojos que le incomodaba. No era odio, era inocencia. Y esa inocencia lo desarmaba más que cualquier arma. Esa noche, mientras dormía, Axel tuvo un sueño extraño. Veía una casa blanca frente al mar, un piano sonando solo, y una mujer que le decía: «Nunca abras la puerta del sótano, ahí está tu verdad». Se despertó empapado en sudor, y algo le picaba en el omóplato derecho. Fue al baño, se quitó la bata, y ahí, en su piel, había una cicatriz en forma de media luna. Pero no era solo una cicatriz. Parecía una marca hecha a propósito. Lucía entró de golpe, lo vio, y se quedó pálida. «¿Qué es esto?», preguntó Axel. Ella no respondió. Solo murmuró para sí misma: «Él lo hizo. Arturo lo marcó, como si fuera suyo,
como si ya supiera que todo esto iba a pasar. Porque esa marca era parte de un mapa, uno que llevaba a un lugar donde todo empezó, y donde, si Axel llegaba, todo terminaría. ¿Y tú? Seguirías buscando tu verdad si supieras que podría destruirte. Lucía no dormía desde hacía días. Aquella marca en la espalda de Axel era más que un símbolo, era una coordenada, un recuerdo que ella había intentado sepultar hace años. En su viejo cuaderno, entre páginas amarillas y lágrimas secas, encontró el dibujo exacto. Una media luna encima de 3 líneas cruzadas. Eso estaba grabado en una caja fuerte, escondida bajo una casa en la costa de Cádiz, una casa que parecía abandonada, pero que en realidad custodiaba el único secreto que Arturo nunca pudo borrar, su testamento de sangre. Lucía tomó una decisión. Esa misma noche, sacó a Axel del hospital en una ambulancia falsa. Le inyectó un sedante suave para que no hiciera preguntas. Y mientras él dormía, murmuró: «Perdóname, hijo, pero antes de decirte quién eres, tienes que ver con tus propios ojos lo que tu padre escondió bajo el mar». Damián Escalona llegó al hospital a la mañana siguiente, con un permiso judicial falso y 10 hombres armados vestidos de civil. Pero la habitación estaba vacía, la cama aún tibia, la bata doblada con cuidado. Sobre la mesa de noche, una nota: «Si lo tocas, mueres, L». Damián rió. «Lucía, siempre con tu estilo de madre asesina». Pero por dentro sintió la punzada, porque si Lucía se había atrevido a mover a Axel, significaba que ya no tenía miedo. Y eso era mucho más peligroso que cualquier pistola. Damián llamó a su contacto: «Encuentra a Lucía, y cuando la encuentres, tráeme al chico con vida. Pero si es necesario, tráeme solo su corazón». Cádiz, 0314. La ambulancia se detuvo frente a una casa blanca, sin ventanas, sin timbre, sin ruidos. Axel abrió los ojos aturdido. Lucía le ofreció una chaqueta y una linterna. «¿Dónde estamos?» «Donde empezó todo». Entraron. El olor a sal, humedad y encierro era casi insoportable. Pero Lucía no vaciló. Quitó una alfombra podrida, abrió una trampilla de hierro. Y bajaron. Los escalones crujían. Las paredes sudaban secretos. Y al fondo, una puerta de acero oxidado, con la misma media luna grabada. Lucía metió una llave, la misma que Arturo le dejó la noche antes de desaparecer, y la puerta se abrió. Lo que vieron adentro no era solo oscuro, era vivo. El sótano estaba lleno de polvo, papeles viejos, frascos con etiquetas rotas y una caja fuerte. Lucía temblaba mientras la abría. Sabía que ese momento podía arruinarle la vida, pero también podía liberarlos. Dentro de la caja había una cinta VHS, sin etiqueta, sin marcas, solo una palabra escrita a mano: «Axel». Lucía encendió un reproductor oxidado que aún funcionaba. Metió la cinta, y ahí, en la pantalla, apareció Arturo, con la cara más delgada, los ojos hundidos, pero la voz firme. «Si estás viendo esto es porque me encontraron. Y si tú lo estás viendo, hijo mío, es porque ya no soy yo quien te protege. Ahora, tú debes proteger la verdad, incluso si eso te rompe». Axel cayó de rodillas. Lucía se arrodilló junto a él, con lágrimas que ardían. «Tú no eres un error. Tú eres el legado de un imperio que todos quisieron enterrar. Pero sigues vivo. Y eso lo cambia todo. ¿Y tú? ¿Guardarías un secreto si ese secreto fuera lo único que te mantiene con vida?» Axel no dijo nada durante horas. Sus manos temblaban. El eco de la voz de Arturo aún vibraba en su pecho. «Hijo mío». «¿Por qué?», preguntó al fin, con voz rota. «Porque sabíamos que algún día alguien vendría por ti», respondió Lucía. «Y mientras menos supieras, más vivirías». Pero ya no había marcha atrás. Lucía le mostró un sobre más, escondido en el doble fondo de la caja. Ahí estaban los nombres, fechas, ubicaciones, y un mapa dibujado a mano con 3 círculos rojos. «¿Qué es esto?». «Las 3 bóvedas, donde Arturo escondió lo que lo hizo poderoso. Y lo que, ahora, todos quieren encontrar». Axel la miró fijo. «¿Quién es Damián?». «Tu cazador, el que juró destruir a tu padre. Y ahora te quiere a ti. En Madrid, en una oficina oculta bajo una iglesia abandonada,
Damián leía el informe con los dientes apretados. Lucía había abierto la bóveda. Y eso significaba una cosa. La guerra ya no era fría. ¿Y si el muchacho se entera de lo del proyecto Castilla?, preguntó uno de sus hombres. Damián golpeó la mesa. Entonces no solo vamos a cazarlo, vamos a borrar su sangre del mapa. En ese momento entró una mujer, alta, elegante, con un perfume imposible de olvidar. Hola, Damián. ¿Tú? Sí, la hermana de Arturo, tu ex aliada. Y ahora, tu nueva enemiga. Ella le arrojó un USB sobre la mesa. ¿Qué es esto? La ubicación de la segunda bóveda. Pero no te la doy por ti. Te la doy para que no caiga en manos de tu sobrino. Damián tragó saliva. ¿Axel? Sí, ese niño. Es más Elías de lo que tú crees. Lucía y Axel llegaron a un pequeño hostal en Ronda. Frío, piedras antiguas, aire de secreto. Ahí, en una habitación sin ventanas, Lucía le entregó un cuaderno, forrado en piel, gastado. Tu padre lo escribió durante sus últimos 5 años escondido. Axel lo abrió. Cada página era una confesión. Asesinatos, traiciones, códigos, planes de fuga. Y entre todas, una página resaltaba. Si llegas a este punto, significa que estás solo. Entonces escucha. No confíes en nadie que pronuncie mi nombre sin llorar. Ahí sabrás quién te ama y quién quiere verte caer. Axel cerró el cuaderno con rabia. No quiero ser como él. No lo eres. Pero todos me miran como si lo fuera. Entonces haz lo que él nunca pudo. Decide quién vas a ser. Sino porque supo que, desde esa noche, Axel ya no volvería a mirarla igual. Damián apareció. Los encontró. Y no venía solo. 8 hombres armados. Un helicóptero vigilando. Y en su cuello, la cruz partida brillando como una advertencia. Entrégamelo, Lucía. No. ¿Quieres morir por un hijo que no es tuyo? No. Quiero vivir sabiendo que hice lo que tú nunca tuviste el valor de hacer. Amar sin condiciones. Axel salió con las manos arriba. No la toques. Ni un pelo. Damián lo miró. Eres igual a él. Tal vez, pero yo no mato por poder. Yo mato por amor. Y entonces, lo inesperado. Un disparo. Pero no de Damián, sino de don Mateo. El tiro fue limpio. En la pierna. Damián cayó. No lo mates, dijo Lucía. Déjalo con su odio. Eso es peor que la muerte. 6 meses después, Axel vivía en Granada. Nombre nuevo. Vida nueva. Sin Lucía, que ahora estaba bajo protección internacional. Una mañana recibió una carta. Sin remitente. Solo una hoja con una frase. No heredes mis pecados. Construye tu propio cielo. Papá. Axel sonrió por primera vez en mucho tiempo. Se levantó, salió al mirador de San Nicolás y vio el Alhambra iluminado por el sol. No soy Arturo, no soy Damián, soy lo que ellos no pudieron ser. Alguien libre. Y con eso supo que su historia no empezaba con una moto, ni con una bala, ni con una mentira. Su historia comenzaba ahora, con su verdad, con su nombre, con su alma intacta. ¿Y tú? ¿Cargarías con tu sangre o escribirías tu propia leyenda? Gracias por seguir esta historia. Nos vemos en la próxima, en Historias de Alejandro.